Dios te bendiga. Desde Ministerios Luz de las Naciones te bendecimos en el nombre de Jesús, y en esta oportunidad estamos agradecidos con Dios por la bendición que Él nos va a dar en este día tan especial. Yo creo que todos estamos agradecidos con Dios, y es muy importante ser agradecido con Dios, porque sabemos nosotros que solamente Él es el que nos puede dar cada día de su misericordia. Te saluda el anciano Luis Cifuentes. Realmente para mí es un gozo y es una alegría poder compartir la palabra del Señor, el mensaje de la palabra. Y en esta oportunidad tengo el privilegio, gracias a Dios, de compartir un tema muy bonito que se llama El siervo enviado por Dios. Y realmente Dios siempre ha tratado desde el principio, o mejor dicho, siempre ha enviado a siervos acá a la tierra para determinada función. Hay muchos siervos de que hablar, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos hablar de Moisés, de Abraham, de Noé, de David. Hay muchos siervos en la Biblia que realmente nos dejan un mensaje poderoso, y que realmente Dios siempre ha tenido ese cuidado, ¿verdad?, de enviar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y realmente es una bendición el poder tener a un siervo, a un ministro de Dios, que hoy en día, ¿verdad?, nosotros tenemos esa bendición de tener a nuestro amado pastor, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y realmente, amados hermanos, es una bendición poder escuchar la palabra del Señor, escuchar el mensaje de Dios a través de esos siervos que Dios envía. Pero en esta oportunidad yo quiero hablar de un hombre que el Señor envió específicamente con una función, y lo vamos a ver a través de la palabra. Y yo le pido a usted que me acompañe a orar en el nombre de Jesús, para que el Señor pues pueda tocar el corazón, impactar el corazón de cada uno de ustedes, incluso de mí, porque sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este día. Te agradecemos con todo el corazón, papito lindo, y te pedimos, te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos auxilies, que tú pongas las palabras, Señor, en mis labios, para que pueda bendecir, Señor, a tu pueblo bendito, el cual tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor, en la cruz del Calvario. Señor, les bendecimos, les amamos, Padre, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú transformes esos corazones, Padre, que tú renueves esos corazones, papito lindo, a todo aquel que nos ve, Señor, y esté pasando una situación difícil en su vida, Señor, que pueda, Señor amado, recibir una palabra de bendición en este día, Señor, que pueda hacer un cambio en la vida de cada uno de usted. Dios te bendiga, amado hermano, en este día. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, su capítulo 1 y su versículo 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está hablando de Cristo. Y estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos todos de que pues Dios lo envió a Él con el propósito de salvar a la humanidad, de reconciliar al hombre con Dios, porque sabemos todos, ¿verdad?, de que el hombre había fallado, ¿verdad?, desde el principio. Entonces pecó prácticamente, y cuando un hombre peca, automáticamente pues es separado de Dios, ¿verdad?, porque pecar significa errar en el blanco, o sea, es apartarse de Dios, ¿verdad? Realmente muchas veces nosotros le fallamos a Dios, ¿verdad? Y en este versículo pues podemos ver, ¿verdad?, que Dios ha existido desde el principio, porque dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Seguimos leyendo en el 1:4 y dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entiendo yo acá lo siguiente, que es necesario, ¿verdad?, que
Que Cristo habite en nuestros corazones, porque Cristo es la luz de los hombres, Cristo es la vida, y sabemos muy bien nosotros que necesitamos que Cristo more en nosotros, porque anteriormente cuando Cristo no moraba en nosotros, no estaba en nuestros corazones, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra en el libro de Romanos, y por ende estábamos en tinieblas, estábamos en el mundo de las tinieblas. Entonces puedo ver acá que nuestro Padre Celestial, nuestro Padre bendito, envía a Jesucristo, su unigénito, su amado, para que Él trajera la luz a los hombres y habitara entre los hombres. Y así el día de hoy es importante, es muy importante que Cristo more en nuestros corazones. Podemos decir que sí, pero en realidad podemos darnos cuenta nosotros cómo es de que Dios viene a manifestarse en nuestros corazones, viene a iluminar nuestros corazones, viene a iluminar nuestra vida, y realmente podemos decirle gracias, ¿verdad? Gracias, porque si no fuera por ese sacrificio perfecto, si no fuera por el unigénito de Dios, por Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? Como la palabra del Señor dice también, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos apartados, nosotros estábamos fuera de la gloria de Dios prácticamente, ¿verdad? Pero gloria a Dios por Jesucristo, nuestro Rey bendito. Dice en el 1:5, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Sabemos que lo contrario de la luz es tinieblas, y realmente cuando el hombre está en tinieblas, sabemos muy bien de que hace cosas que no le agradan al Señor, porque está desenfrenado, porque está haciendo y practicando los deseos de la carne. Y realmente necesitamos esa luz preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante que el mundo pueda conocer en su totalidad, en su plenitud, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él realmente es la luz verdadera, la luz que el Padre envió para que alumbrara en medio de las tinieblas, ¿verdad? Como habla en el libro de Génesis, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y sabemos todo el trabajo que Dios hizo cada día, ¿verdad? Pero me llama la atención, ¿verdad? Porque tiene mucha relación, ¿verdad? Cuando Dios dice y separó Dios las tinieblas de la luz, o la luz de las tinieblas, como usted lo prefiera. Entonces vemos que Dios está en medio de la luz y que quita las tinieblas que hay en nuestros corazones cuando Dios habita en nosotros, ¿verdad? Sigamos avanzando. Juan 1:6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Todos hemos escuchado de este hombre, ¿verdad? Juan el Bautista. No Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Entonces vemos cómo Dios envió a este hombre llamado Juan con una función determinada en su ministerio acá terrenalmente, y vamos a ir avanzando y vamos a ir desglosando y viendo cómo Dios usó poderosamente a este hombre, ¿verdad? Que realmente todos hemos escuchado de este hombre, impresionante, y vamos a leerlo a través de la palabra. Dice Juan 1:7, este vino como testigo para testificar de la luz, o sea, para testificar de Cristo, a fin de que todos creyeran por medio de él. ¿Cuál era la función de Juan? Una de las funciones de Juan, porque tuvo varias, ¿verdad? Pero una de las funciones de Juan, aquí lo dice, este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Realmente vemos acá de que Juan vino a testiguar de que Cristo Jesús es el verdadero Hijo de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir viéndolo más adelante. No era en él la luz, mire lo que dice en 1:8, no era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Realmente Juan viene y dice lo siguiente, que iba a venir un hombre
iba a venir el Hijo de Dios, hecho hombre, perdón. Entonces, a encarnarse, ¿verdad? A manifestarse, a vivir y estar entre los hombres, y que iba a traer la luz. Porque realmente, como le dije anteriormente, que nosotros estábamos en tinieblas, ¿verdad? Y necesitábamos que alguien nos viniera a salvar. Y nuestro Padre bendito envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia. Y dice 1:9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbró a todo hombre. Mire qué impactante es esto. Es como el sol, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Dios hace salir el sol para justos e injustos y hace caer la lluvia sobre buenos y malos. Puedo ver yo acá que como dice acá, vino a alumbrar a todo hombre. O sea, Dios está dispuesto a entrar en el corazón de cada hombre. Porque fíjese usted que dice la palabra de Dios, aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Vemos que Dios es un Dios caballeroso, es un Dios bueno, ¿verdad? Porque Él pide permiso para entrar a tu corazón. ¿Sabes algo? Dios nos dio algo muy, muy bonito, muy precioso que se llama libre albedrío. Eso significa que nosotros tenemos la facultad, tenemos la decisión de tomar una sabia decisión o una mala decisión. Entonces, yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, yo sé que tú eres un hombre sabio, una mujer sabia, y dice la palabra del Señor que el sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces veo yo lo siguiente acá, que es muy importante recibir la luz de Cristo, como recibimos la luz del día. Es muy bonito, ¿verdad?, cuando está la luz del día, porque todos caminamos por las calles, no nos caemos, a excepción que con tanto hoyo que hay por acá, ¿verdad? Algunas veces podemos resbalarnos y caernos, pero siempre nos vamos a levantar. Pero de noche es más complicado, ¿verdad? Porque si no cargamos una linterna no podemos ver nuestro camino. Y aquí, gracias a Dios, en la ciudad, pues es una bendición que hay alumbrado eléctrico, ¿verdad? Por todas las calles, pues en algunos lugares quizás no, pero en los pueblos es un poquito más difícil. Ahí le va bien a uno cuando la luna sale, la luna llena, porque pues alumbra bastante, ¿verdad?, el camino. Pero fíjese usted que qué importante, ¿verdad? Porque realmente es necesaria la luz en el hombre. O sea, es necesario, en este caso, que Cristo more en nuestros corazones y que Cristo haga la obra en cada uno de nosotros. Dice en el 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. ¿Cuántos no conocen hoy al Señor? ¿Cuántos? Hay muchas personas que no conocen al Señor hoy en día. No sé si tú le conoces, pero si no, yo te invito a que dejes que Él entre en tu corazón, que more en tu corazón y que reine en tu corazón. Amados hermanos, es muy importante que Cristo esté en nuestros corazones, porque realmente dice la palabra de Dios que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Podemos tener bienes materiales, podemos tener lo que usted desee, lo que usted quiera, pero si no tenemos a Cristo, es en balde, porque las riquezas perecen, todo perece, pero sigamos avanzando. Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Crees tú en Jesucristo? Esa es una buena pregunta. ¿Crees tú en el Señor Jesucristo? Yo sí, y por eso estoy acá. Yo estoy acá porque creo en el Señor Jesucristo. Y yo sé que tú también. Yo sé que tú también. Y hoy te digo en el nombre de Jesús, sigue creyendo firmemente en el Señor Jesucristo, porque el que ha comenzado la buena obra en ti la va a terminar. En el nombre de Jesús yo te bendigo y te digo, ánimo, sigamos adelante en el nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra del Señor, Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
No podemos creer en el hombre, ¿verdad? Porque sabemos que el hombre falla, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos de tener nuestra confianza, debemos de poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él se está refiriendo acá, ¿verdad? Y dice Juan 1:13, que no nació de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Sabemos todos que Dios fue 100% hombre y 100% Dios. En todo, Él no pecó, Él no abrió su boca. Yo sé que hay muchas situaciones en nuestras vidas que a veces nos hacen pensar muchas cosas, pero hoy le pido al Señor que Él afirme nuestros pensamientos, que afirme nuestro corazón en Él, porque estamos viviendo tiempos finales. Y dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el que era. Mire cómo comienza Juan a ejercer su ministerio, cómo es de poderoso y glorioso este ministerio que Dios le dio a este varón, ¿verdad? Juan el Bautista. Dice Juan 1:15, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, ¿de quién dio testimonio Juan? De nuestro Señor Jesucristo. A eso fue enviado a esta tierra. A eso fue enviado para dar testimonio de Jesucristo. Y yo le digo algo a usted. Usted también ha sido enviado a esta tierra para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas cosas ha hecho nuestro Señor Jesucristo en su vida? Muchas. Si yo le pregunto cuántos favores ha recibido de parte de Él, son muchos. Y no tenemos cómo pagar. ¿Y qué es testificar? Testificar es decirle a otra persona, mire, yo conozco a un Cristo de poder, conozco a un Cristo que me sanó de cáncer, conozco a un Cristo que me sanó del SIDA, conozco a un Cristo que me sanó de la diabetes, etcétera, etcétera. Pudiera mencionarle muchas enfermedades, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando usted viene y testifica de Cristo, se convierte en un hombre de Dios, en un enviado de Dios. Amado hermano, nosotros hemos sido enviados a esta tierra para precisamente hacer lo que hizo este varón. Mire, Juan dio testimonio, ponga su nombre, Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es el que era, el que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí porque era primero que yo, pues su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Mire qué bendición de este hombre, cómo comienza él a clamar a las multitudes, a decirles de que venía alguien más poderoso que él. Pero vamos a seguir leyendo. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Mira lo que dice, qué importante, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. O sea, en Jesucristo se cumplió todo lo que estaba escrito, o mejor dicho, todo lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Todo lo que está escrito en la palabra, todo lo que venía desde la ley de Moisés, todo lo que venía en los profetas, ¿verdad? Que venían ellos anunciando de que iba a venir un Salvador, que iba a venir un Redentor, que iba a venir el Hijo de Dios, que iba a venir Jesucristo. Ellos ya lo sabían. ¿Y cómo lo sabían? Porque el Padre se los había revelado. ¿Se te ha revelado el Padre a ti? ¿Se te ha revelado Jesucristo a ti? Tú lo sabrás, pero déjame decirte de que es muy importante que la palabra del Señor sea revelada en cada uno de nosotros. Dice Juan 1:18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios que está en el seno del Padre y le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? ¿Será que alguna vez te han dicho a ti, ¿quién eres tú? ¿Quién eres? ¿Te han dicho alguna ocasión tu familia, los vecinos, en donde tú laboras? No lo sé.
Te han dicho, ¿quién eres tú? ¿Y qué has contestado? ¿Qué has respondido? Hay muchos que niegan a Jesucristo y muchas personas que incluso van a la iglesia, pero con sus actos niegan a Jesucristo, el Hijo de Dios. Con sus actitudes, con sus testimonios, niegan al Señor. Porque, amados hermanos, no es lo mismo decir que Cristo vive en mí y que mora en mí, de decirlo de palabra, ¿verdad? De diente a labio, a vivirlo. Porque yo puedo decir cualquier cosa que se me venga en mente, pero que lo viva es otra la situación, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra del Señor debemos de vivirla, ¿verdad? No solo decirla. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? Porque dice 1:19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas a Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó y confesó, yo no soy el Cristo. A pesar de las cosas grandes que hacía este hombre, él dijo, yo no soy el Cristo, porque le fueron a preguntar. Y mire quiénes le fueron a preguntar, los sacerdotes y los levitas de Jerusalén. No fue cualquier persona que le fue a preguntar a Juan, ¿verdad? Que quién era él, sino fueron estos hombres importantes, ¿verdad? De la ley, conocedores de la ley, conocedores de la palabra, porque a estos hombres, amados hermanos, estaban instruidos, ¿verdad? Conforme a la ley, conforme a la palabra, ¿verdad? Pero mire lo que le van a preguntar a este varón, ¿verdad? A Juan, que si él era Jesús, ¿verdad? Que si él era el Cristo, pero él dijo que no. Porque sabe, ¿por qué dijo eso? Porque dice la palabra de Dios que la gloria y la honra es para Dios, no es para el hombre. Pero hay muchos hombres que a sí mismos se atribuyen la gloria para ellos, para sí mismos, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él nos da de su gloria, que es otra situación diferente, ¿verdad? Él nos llena de su gloria, Él nos llena de su poder, de su unción, Él nos llena de su palabra. Pero, amados hermanos, este hombre me impacta bastante, ¿verdad? Porque él no se echó flores, como decimos, a sí mismo, ¿verdad? Sino dijo, yo no soy. Juan 1:21, y le preguntaron, entonces ¿qué? ¿Eres Elías? Y él le dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Mire las preguntas que le hacían, preguntas bien complicadas, ¿verdad? Pero era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, un hombre que tenía al Espíritu Santo en su corazón, en todo su ser, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, porque nadie podría a contestar de la manera que él respondió. Mire, y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él le dijo, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Juan 1:22, entonces le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz que clama. Mire qué interesante esto, la respuesta que él dio. Juan 1:21, y él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Interesante. Aquí ya él habló del profeta Isaías. O sea, era un hombre que conocía muy bien la palabra, porque la palabra se le había sido revelada. Y sabemos que la palabra es Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y le dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Entiendo yo esto, que aquí estos hombres habían torcido el camino del Señor, definitivamente, porque él dice, y él dijo, yo soy la voz que clama, o sea, él era la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? Dios siempre ha utilizado a los profetas, ¿verdad? Porque los profetas son la voz de Dios o la boca de Dios, como se dice, ¿verdad? Que ellos eran los que daban la palabra que venía del cielo al pueblo de Dios, transmitían el mensaje que Dios enviaba. Ellos eran unos hombres
impresionantes, amados hermanos, los profetas. Y hoy bendecimos esta casa porque aquí también tenemos la bendición de tener ese manto quíntuple, ¿verdad? Y sabemos que Dios usa poderosamente, ¿verdad?, a nuestro pastor, y él es un profeta de Dios. Aparte de que nuestro pastor es un profeta de Dios, él, pues gracias a Dios, ha sabido llevar el compromiso que Dios le ha dado. Lo bendecimos, pastor, donde quiera que esté. Y dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Cuando acá habla de enderezar, entiendo yo de que estaba torcido, como dije anteriormente, el camino del Señor. Cada quien había agarrado sin rumbo, ¿verdad?, a donde le pareciera bien. Y yo me imagino, ¿verdad?, qué autoridad tenía este hombre. ¿Qué autoridad tenía este hombre para decirlo con aquella certeza, con aquella firmeza? Él dijo: yo soy la voz de que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién era el profeta Isaías? Un gran profeta de Dios, uno de los profetas mayores. Pero no vamos a hablar de Isaías, vamos a seguir hablando de este varón, el siervo Juan el Bautista. Los que le habían sido enviados eran de los fariseos. Miren, estos fariseos por todos lados andaban, ustedes preguntándole a este varón, tratándolo de hacer tropezar. ¿Será que hoy en día no hay fariseos? Claro, fariseos es lo que más hay, creo yo. Abundan los fariseos. Entonces, aún en la casa del Señor. Y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú eres el Cristo, ni Elías? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. A la que cardíaco lo que le dijeron a él. Si tú no eres el Cristo, ni el profeta, ni Elías. ¡Qué tremendo! ¿Será que en alguna ocasión nos han dicho eso? ¿Tú quién eres para hacer estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién te envió? Miren qué interesante. Y le preguntaron y le dijeron entonces: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Nosotros cuando bautizamos acá en la iglesia, ¿verdad? Tenemos la bendición de tener un bautisterio, y cuando desee bautizarse, pues también le esperamos, será bienvenido. Será una bendición, ¿verdad?, poder bautizarle. Y fíjese que mire lo que le preguntaron a este varón: no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Estos hombres realmente no sabían quién era Juan, estaban de alguna manera confundidos, ¿verdad? Y es que el hombre siempre va a ser así, amados hermanos. El hombre siempre va a querer pruebas contundentes, siempre va a querer evidencias, siempre va a querer ver y tocar las cosas, palparlas, ¿verdad? Porque fíjese usted como Tomás, ¿verdad?, que vio al Señor Jesucristo ya glorificado, ya resucitado, y lo quería tocar, ¿verdad?, para ver si él era. Y Jesús le dice: mira mis manos, mira mis pies. Pero aún Jesús, sabiendo la incredulidad que había en este varón, ¿verdad?, le dijo que metiera su mano en su costado. Hasta ese momento creyó que era verdad. ¿No será que nos ha pasado en algún momento eso? Posiblemente. Pero somos humanos, ¿sabe algo? Somos humanos, somos seres humanos y pues por naturaleza tendemos a hacer de esa manera, pero le pedimos a Dios, ¿verdad?, que nos aumente la fe y que nos dé esa firmeza, ¿verdad?, de creer en Él, en el nombre de Jesús. Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Aquí se refiere a Jesucristo. Mire qué tremendo, ¿verdad? Juan, ¿cómo le responde? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua. ¿Y sabía usted que Juan bautizaba en el río Jordán? Bautizaba a la gente para perdón de los pecados, ¿verdad?, para el arrepentimiento, porque Juan era un hombre que habló mucho del arrepentimiento, ¿verdad?, que se volvieran a Dios, que dejaran su vana manera de vivir. Y usted sabe cómo fue que Dios usó a este gran hombre enviado por Dios. Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea que el pueblo de Israel, estos grandes hombres de Dios,
entre comillas. Quizás no todos, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que cree y muchos que no creen. Pero fíjese usted que no conocían a Dios. No lo conocían, porque aquí dice Juan, mire, Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua para perdón de los pecados o el arrepentimiento. Pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Porque si lo hubieran conocido, ¿por qué iban a preguntar eso, verdad? Juan 1:27, y él es quien viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Fíjese cómo se consideró Juan, que ni siquiera él era digno de desatar las correas de sus sandalias. ¿Será que nosotros somos dignos también? No, no. Digno solo hay uno, y es Jesucristo, el Hijo bendito de Dios, a quien sea toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amados hermanos, nosotros a veces consideramos que somos dignos, que somos perfectos o que ya lo hemos alcanzado todo. Perdóneme si lo voy a desilusionar, pero no. Aquí el único digno es nuestro Señor Jesucristo. A Él le bendecimos, a Él le exaltamos, a Él le glorificamos en esta hora, gloria a Dios. Porque mire, Juan tenía un corazón humilde, que ni siquiera se atrevía a desatar las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos avanzando porque el tiempo es apremiante. Juan 1:28, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire qué bendición la de este varón, Juan el Bautista, que él estaba bautizando, dice acá, en el río Jordán, y de repente ve venir de lejos al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, el Espíritu vio, por el Espíritu, mejor dicho, vio a Jesucristo que venía hacia él. Y mire, dice Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Aquí se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y yo no le conocía, pero para que Él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio testimonio, Juan 1:32, Juan dio también testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Mira lo que vio Juan, vio al Espíritu Santo en forma corporal de una paloma que se posó sobre Jesucristo. Y mira lo que dice, Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en el agua me dijo, gloria a Dios, aquel sobre a quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo podría decirle acá lo siguiente, que Juan vino a testificar, fue enviado por Dios para testificar que Jesucristo es el Hijo verdadero de Dios y que no hay otro en quien haya salvación sino solamente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Entonces, mire lo que Juan dice, que él bautizaba en agua, pero iba a venir alguien más poderoso que él, que iba a bautizar en el Espíritu Santo, o sea, en fuego, ¿verdad? ¿Anhelas tú el bautizo del Espíritu Santo? ¿Lo anhelas? Pues déjame decirte, pídele a Dios que te bautice con su Espíritu Santo. Quizás habrá alguien que no está bautizado en el Espíritu Santo, pero Dios siempre envía al Espíritu Santo para que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Mire qué tremendo Juan. Juan decía los 4 puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y a todo Israel, que Jesucristo era el verdadero Hijo de Dios. Amados hermanos, ¿será que nosotros hemos llegado a ese nivel, verdad, de decir que Jesucristo es el Hijo de Dios? A veces
sí lo decimos con nuestros labios, pero a veces lo negamos con nuestros hechos. Entonces, verdaderamente, usted y yo hemos sido enviados a esta tierra para testificar que Jesucristo es el único quien puede salvar, porque dice la palabra de Dios que Él es el camino. Yo soy el camino, dice Jesucristo, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por mí. Perdóneme que le diga esto, ¿verdad? Pero no hay otro hombre en quien haya salvación, dice la palabra, solo en Jesucristo. Amado hermano, yo quiero bendecirte, quiero decirte lo siguiente, de que tú has sido enviado a esta tierra físicamente para que puedas dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que puedas anunciar las buenas nuevas a aquellos que están cautivos, quizás literalmente también, pero espiritualmente, ¿verdad? Porque hay muchos que no están encerrados en una cárcel físicamente, sino espiritualmente. Están todavía en el mundo de las tinieblas. Entonces veo yo lo siguiente acá, que a nosotros nos ha escogido el Señor, no porque seamos buenos, no porque seamos pilas, no porque seamos elocuentes en hablar, no se trata de eso, se trata de que porque la gracia y el favor de Dios está en nosotros. Así es que yo bendigo tu vida y te digo en el nombre de Jesús que podamos decirle al Señor cuál es nuestra función acá en la tierra, porque verdaderamente muchas veces nosotros andamos en tinieblas, ¿verdad? Y andamos a tientas, a ciegas, y no hay rumbo, ¿verdad? Entonces es necesario tener un camino. ¿Y quién es ese camino? Nuestro Señor Jesucristo. Mire Juan, qué tremendo, ¿verdad? Porque Juan vino a preparar el camino del Señor. Vino a preparar el camino del Señor. Y Él no anduvo con cuentos, ¿verdad? Él hizo lo que tenía que hacer acá terrenalmente, cumplió su ministerio. Amados hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Si realmente Dios nos ha enviado, nosotros debemos de ponernos a pensar por un momento, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque mire, este hombre hizo muchas cosas. Quizás no nos dé tiempo, ¿verdad?, a decir todos los hechos de Juan el Bautista. Incluso sabemos cómo fue su muerte, ¿verdad? Porque él de ninguna manera estaba de acuerdo, ¿verdad?, con el pecado. Porque él vino a hablar de la luz, vino a hablar de Cristo. Gloria a Dios. Vamos a avanzar un poquito más, ya para ir concluyendo. Gloria a Dios. Acá vamos a leer. Gloria a Dios. En Jeremías 1:1 dice, palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, la tierra de Benjamín. 1:2, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Jeremías 1:3. También vino a él la palabra de los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Ya le hablé a usted, ¿verdad?, del profeta, ¿verdad?, Juan, ¿verdad? Ahora le hablo del profeta Jeremías. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, Jeremías 1:5, antes que yo te formase en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Todos hemos escuchado esta palabra, ¿verdad? Todos la hemos escuchado en algún momento. Pero mire, esto no fue solo para Jeremías, sino también es para ti y es para mí. ¿Qué significa esto? Que antes que naciéramos, antes de que viniéramos a esta tierra, ya habíamos sido predestinados para una determinada función aquí en la tierra. Jeremías ya había sido predestinado, usted también. Y mire lo que dice, 1:6. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque yo a donde quiera que te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Aquí pues estamos viendo, ¿verdad?, que Dios pues es muy claro, ¿verdad? Y pues Él dice
le dice a Jeremías, ¿verdad?, cuál era su función y qué tenía que hacer. Sabemos todos que fue un gran profeta de Dios y que él realmente pues lo usaba poderosamente el Señor, ¿verdad? Aunque muchos dicen el profeta, le dicen, ¿verdad?, el profeta lloró porque sí sufrió mucho, ¿verdad?, a raíz de que la palabra que él daba era una palabra muy fuerte, siempre era una palabra dura, ¿verdad?, una palabra de juicio, pero muchas veces el Señor sabe por qué nos habla de esa manera. En fin, para ir concluyendo, amado hermano, amigo y amiga que nos ves, quiero decirte lo siguiente. En resumen, Juan fue un gran hombre de Dios. Vino a testificar, fue un hombre que Dios envió a esta tierra para cumplir una función determinada. Y asimismo, con Jeremías, con Moisés, con Abraham, con muchos de los patriarcas, con muchos de los profetas, incluso de los reyes, David. Y hoy déjame decirte que Dios te ha enviado a ti a esta tierra para que cumplas el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio bendito de Dios. Amados hermanos, no podemos escondernos del propósito de Dios, ni mucho menos del llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos hemos sido enviados por Dios. ¿Para qué? Para que testifiquemos de las maravillas y las grandezas que nuestro Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Hoy, en el nombre de Jesús, permíteme orar por tu vida, permíteme decirte lo siguiente, de que dice la palabra de Dios que Dios tiene planes de bien y no de calamidad para ti. Y hoy, en el nombre de Jesús, cree a la palabra, arrebata tu bendición. Cerramos esta palabra, ese saco, ¿verdad?, para que tú puedas atesorarlo en tu corazón y puedas ponerlo por obra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y hoy entendemos y comprendemos, Señor, que cada uno de nosotros ha sido enviado, Señor, a esta tierra para cumplir un propósito en ti, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos llevar, Señor, tu palabra, que podamos llevar esa luz como Juan lo hizo, Señor. Hablaba de la luz es Cristo Jesús, hablar de Cristo a las naciones y decirles que hay solamente un camino y que es nuestro Señor Jesucristo y que Él es el único quien puede salvar, quien puede sanar, quien puede bendecir, quien puede proveer, que Él lo es todo. Entonces, amados hermanos, yo te bendigo y te digo en el nombre de Jesús que aprovechemos los tiempos, porque los tiempos son finales. Estamos ya prácticamente a las puertas, ¿verdad?, de que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta es, ¿será que estamos preparados? ¿Será que estamos listos? No lo sé, tú lo sabrás, pero yo sé que nos hace falta mucho todavía y es por ello que Dios nos está dando un poquito más de tiempo para que podamos hacer la voluntad de Dios. Así es que, sin más que decir, te deseo muchas bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad. Que el Señor te bendiga, bendiga tu familia, bendiga tu vida y bendiga todo lo que tú hagas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Señor te bendiga, amado hermano y amigo y amiga que nos ven. Hasta pronto. Adiós.